Buen día, jóvenes estudiantes de la institución educativa privada Ingenieros Uni de la ciudad de Huaral. Como todos los días de semana, en los días de clase nos estamos entrevistando virtualmente y esta ventana nos sirve para compenetrar conocimientos entre ustedes y mi persona, utilizando una serie de medidas que extremadamente nos cuidan. Estamos guardando casa por proteger nuestra salud. Hoy es una nueva clase virtual, jóvenes estudiantes, y a ello le doy a ustedes la bienvenida. El área de Historia Universal nos acoge en esta mañana y nos permite ingresar a la sexta sesión de aprendizaje, sexta semana de clase virtual en la que estamos compartiendo entre ustedes y mi persona. Como vuelvo a decir, esta sesión de aprendizaje lo presenta el profesor David Guamán Manrique. Vemos en el fondo de la imagen letras en chino y figuras de militares chinos. Esto representa que hoy día vamos a hablar sobre ese país, sobre China. Recordemos que todos los países han tenido enfrentamientos armados y hay varios tipos de guerras, ¿no? Por ejemplo, podríamos sobresalir dos tipos de guerras: la guerra internacional y la guerra civil. Una guerra internacional es cuando un estado se enfrenta a otro estado enemigo. O sea, es la guerra entre dos estados, guerra internacional. En cambio, una guerra civil es un enfrentamiento entre grupos armados o grupos enemigos de una misma nación. Es decir, dentro de una misma nación, jóvenes estudiantes, se enfrentan grupos chinos enemigos entre sí. A eso se le llama guerra civil. Ahora vamos a vislumbrar ese tipo de guerra civil que se dio en China. Aquí tenemos el primer cuadro que les presento. El concepto de la guerra civil en China comienza en el año 1927, este proceso de enfrentamiento entre grupos enemigos, y se va a prolongar hasta mayo de 1950. Algunos historiadores le ponen fin hasta el año 1949, ¿no? Pero otro buen número de historiadores lo prolongan hasta 1950 y vamos a averiguar por qué. Dice, este conflicto tuvo lugar en China entre dos grupos principalmente enemigos. Aquí hay que tomar en cuenta un primer grupo llamado el Kuomintang. Está en chino Kuomintang y en español significa Partido Nacionalista Chino. Su simbología, KMT, ya KMT. A partir de ahora vamos a familiarizarnos con el término KMT. Cuando yo pronuncie y escriba KMT, estamos refiriéndonos al Partido Nacionalista Chino. En chino, Kuomintang. ¿Ya? El Kuomintang, el KMT, nacionalistas. Y el otro enemigo es el Partido Comunista de China. Sus iniciales, PCC, ¿ya? PCC, Partido Comunista Chino. Este enfrentamiento entre ambos grupos enemigos chinos, ambos, se inició en 1927, después de la Expedición del Norte, cuando la facción nacionalista del Kuomintang, dirigida por Chiang Kai-shek, depuró a los comunistas de la alianza formada entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino. Parece aquí aún no entendemos este concepto, ¿cierto? Y acá les presento un gráfico más sencillo. Antecedentes. O sea, los hechos antiguos a la revolución, a la guerra civil en China. Dice, el antiguo enemigo común, ¿contra quién? El Kuomintang y el Partido Comunista Chino se enfrentó contra ellos, contra los señores de la guerra. O sea, eran llamados los señores de la guerra. Estos señores de la guerra tenían un emperador, y este emperador era un autócrata feudalista. Autócrata significa que solito gobernaba. Ya, gobernaba solo el emperador chino. Y entonces, desde el año 3000 antes de Cristo, jóvenes, en China imperó el imperialismo hasta el año 1912.
Es decir, del año 3000 a.C. hasta 1912, China era gobernado por emperadores, autócratas feudalistas que defendían los intereses de los señores de la guerra. Eran explotadores, y a quienes explotaban, al pueblo. Contra ellos se enfrentó el Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino. Es decir, ellos serían los primeros revolucionarios. ¿Quién lo fundó? Al Kuomintang lo fundó en el año 1912 Sun Yat-sen. Estos fueron los primeros revolucionarios, ¿ya? Es decir, el pueblo chino tuvo como una especie de gente revolucionaria o ejército revolucionario al Kuomintang, y les encargó vencer a los señores de la guerra o a los emperadores. Y así lo hicieron, ¿no? El Kuomintang se levantó en armas, logró derrotar a los señores de la guerra, acabaron con el gobierno de los emperadores y asumieron el poder. Es decir, ya el Kuomintang pone fin a la guerra, al gobierno de los emperadores y toma el poder. Entran entonces los nacionalistas a gobernar China. Pero ahora, ¿qué sucedió después? El Kuomintang en el poder y aparición de un nuevo enemigo. ¿Qué quiere decir, muchachos? El Kuomintang de Sun Yat-sen pasa a manos de Chiang Kai-shek. Es decir, Sun Yat-sen, que era el fundador del Kuomintang, cede el poder a manos de Chiang Kai-shek, otro nacionalista. Ahora, cuando gobernaba Chiang Kai-shek, el pueblo chino nunca encontró soluciones a su problema. Continuaba la explotación, aún a pesar de que los nacionalistas estaban en el poder. En China, jóvenes estudiantes, en algunos lugares de China, especialmente en el norte de China, seguían viviendo los señores de la guerra, seguían latiendo, y los señores de la guerra seguían explotando al pueblo chino. Entonces, como Chiang Kai-shek no hacía nada en contra de estos señores de la guerra o de la familia de los señores feudales y que seguían explotando al pueblo chino, entonces va a surgir un nuevo partido político opositor al Kuomintang. A razón de que el Kuomintang estaba en el gobierno y no solucionaba el problema, aparece el Partido Comunista Chino, fundado por dos líderes, Mao Zedong y Zhou Enlai. ¿En qué año se fundó el Partido Comunista Chino? En el año 1921. Sus iniciales, PCC, Partido Comunista Chino, fundado por Mao Zedong y Zhou Enlai en el año 1921. Entonces, jóvenes, entre estos dos grupos se va a dar la verdadera guerra civil en China. Ya, como dijimos, grupos enemigos. El Kuomintang de Chiang Kai-shek, ahora ya Chiang Kai-shek está en el poder. Ya no está Sun Yat-sen, sino Chiang Kai-shek en poder del Kuomintang. Y el grupo enemigo del nuevo partido político naciente llamado el Partido Comunista Chino, y que llegó a formar su ejército denominado el Ejército Popular Rojo, o el Ejército Rojo Popular, de Mao y Zhou Enlai. Estos dos son los que van a enfrentarse en esta guerra civil en China. Veamos el proceso. Acá dice, proceso de la guerra civil en China. La primera fase, ¿cómo se denomina? Fase nacionalista del Kuomintang. Es decir, la guerra lo empiezan los del Kuomintang, los nacionalistas del Kuomintang, liderados por ¿quién? Liderados por Chiang Kai-shek. Ahora dice, Sun Yat-sen, recordemos, acabó con la dinastía Qing y con el gobierno de los emperadores chinos, destituyendo al último emperador chino Manchú, llamado Puyi. Es decir, el último emperador Puyi fue destituido del poder por los nacionalistas del Kuomintang. Eso lo hizo Sun Yat-sen. Pero luego Sun Yat-sen proclamó una nueva vida política en China e implantó la República Popular China con su capital en Pekín. Muere Sun Yat-sen y en su reemplazo ingresó al poder Chiang Kai-shek, quien no pudo solucionar los problemas del sufrido pueblo chino. Entonces, muchachos, acá vamos a ver. La debilidad del Kuomintang originó la creación de un nuevo partido político de Mao Zedong y Zhou Enlai,
fundaron el Partido Comunista Chino en el año 1921. Ahora, la fase socialista comunista del partido, fase socialista comunista del Partido Comunista Chino, vamos a corregir esta partecita, es la fase socialista del Partido Comunista Chino. Ahora sí, continuamos. Estamos en la segunda fase, ¿no? Y hemos pasado esto, fase socialista del Partido Comunista Chino, entre 1926 y 1928. Esa segunda fase se llevó a cabo entre el Partido Comunista Chino, ya, con los señores de la guerra. Acá dice, el PCC Che había establecido una alianza con el Kuomintang en el año 1922. Es decir, entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino habían formado una alianza. ¿Qué quiere decir? Que entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino se habían juntado ambos, ¿para qué? Para derrotar a los señores de la guerra o a los emperadores. Entonces, esta alianza permitió que ambos lucharan en forma conjunta. Ya entonces dice, la alianza Kuomintang y Partido Comunista Chino van a irse hacia el norte de China, donde estaban los emperadores. Acá dice, la alianza Kuomintang, Partido Comunista Chino, estando al mando Chiang Kai-shek, alistaron un gran ejército que se dirigieron al norte de China para enfrentarse a los señores de la guerra. La alianza logró derrotar a los señores feudales de los señores de la guerra. ¿Ya? Entonces acá quiere decir que aquí, muchachos, volvemos a corregir, acá hay una corrección. Los señores de la guerra fueron derrotados, ¿por quién? Fueron derrotados por el ejército o la alianza, ¿entre quiénes? La alianza de Chiang Kai-shek y de Mao Zedong, el Partido Comunista Chino. En esta oportunidad entonces se van a juntar Mao Zedong con Chiang Kai-shek. Juntos derrotan a los señores de la guerra en el norte de China. Pero ¿qué va a suceder después? Imagínense, logrado la victoria en forma conjunta, el Kuomintang rompió la alianza con el Partido Comunista Chino y los declaró enemigos políticos mortales toda vez que existía celos políticos. Por esa razón, muchachos, ¿qué hace el Kuomintang de Chiang Kai-shek? Inició el ataque contra los que se habían hecho en amigos para vencer a los señores de la guerra. Inició un ataque con sus patrullas de la muerte. Esta patrulla de la muerte, muchachos, llegó a asesinar a cerca de 6.000 militantes comunistas de Mao Zedong en el año 1926. A razón de ello, Mao Zedong, muchachos, no derrotado, ¿ya? No derrotado, va a formar, por el contrario, se va a dar valor contra la traición del Kuomintang, porque habían formado una alianza y el Kuomintang rompe esa alianza y mata a 6.000 seguidores de Mao Zedong. Entonces Mao Zedong va a formar el Ejército Rojo Comunista y se establecieron en las montañas del Yangtze. Ahí fueron a vivir. Desde Yangtze va a reorganizar su ejército Mao Zedong. Entonces Mao Zedong va a entrar él es Mao Zedong, muchachos, el líder chino, el líder comunista chino, gran revolucionario. Él va a iniciar las acciones del Partido Comunista Chino de Mao Zedong. ¿Cómo empieza? La ciudad de Jiangxi fue convertido en soviet y lo proclamó como República Soviética de China, un 7 de noviembre de 1931. Es decir, ya habían dos estados dentro de China: la República Popular de China de Chiang Kai-shek y la República Soviética de China de Mao Zedong. Aquí me comí la I y vamos a corregir esa I. Acá dice la República Popular de China. Ahora sí. Y continuamos, muchachos. Estamos entonces con las acciones que realizó ¿quién? Mao Zedong. ¿Ya? Mao Zedong, muchachos, estableció la República Soviética de China un 7 de noviembre de 1931. Mao estableció el Ejército Rojo de Liberación para el Pueblo
quien inició la guerra civil contra el Kuomintang de Chiang Kai-shek. La primera acción, la larga marcha. Entre 1934 y 1935, el ejército del Kuomintang, enemigo de Mao Zedong, persiguió al ejército rojo por cerca de 10.000 kilómetros de distancia. Es decir, casi un año, durante casi un año, en la persecución. Dice acá, en la larga marcha el ejército rojo fue diezmado. De un total de 86.000 soldados de Mao Zedong, solo quedaron 8.000, pero no fueron derrotados y se mantenían en pie de guerra. El ejército rojo logró llegar a una nueva ciudad llamada Shanxi. Estableciéndose en Shanxi después de haber recorrido 10.000 kilómetros, muchachos, perseguidos por el Kuomintang, el ejército de Mao Zedong o los comunistas llegaron a Shanxi y allí se establecieron. Y en dicha ciudad, muchachos, el ejército rojo recibió refuerzos de otros ejércitos comunistas, conformados por campesinos, por los hombres del pueblo. Ellos se unieron al ejército rojo y enfilaron, primero conformaron un gran ejército comunista y enfilaron contra Chiang Kai-shek y el Kuomintang. Aparece un nuevo común, ahora muchachos, un nuevo enemigo común. Cuando se daba la guerra entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, surge un tercer enemigo, perdón, un nuevo enemigo, pero este enemigo era enemigo de los dos, o sea, enemigo del Kuomintang y enemigo del Partido Comunista Chino. ¿Y quiénes eran? Los invasores japoneses. Estos japoneses invaden Manchuria entre 1931 y 1932, invadieron Manchuria, que era territorio chino. Y había la necesidad de ¿qué? De que cesen la guerra del Kuomintang con el Partido Comunista Chino y digan, muy bien señores, que acabe nuestra guerra, hay que juntarnos entre los dos y hay que vencer a ese enemigo invasor japonés. Entonces, muchachos, dice, el Kuomintang y el Partido Comunista Chino formaron una débil alianza, para enfrentarse a Japón. Inicialmente Chiang Kai-shek no estuvo de acuerdo con esta alianza. Fue secuestrado por sus altos mandos oficiales para permitir esta alianza. Es decir, Chiang Kai-shek no permitió la alianza, lo secuestraron sus generales y los generales que lo secuestraron armaron una alianza con el Partido Comunista Chino para luchar entre ambos contra los japoneses. Tras la Segunda Guerra Mundial, 1945, Japón es derrotado en dicha guerra. Al ser derrotado Japón, China aprovechó esta ocasión y recuperó Manchuria. Se debilita Japón y China recupera Manchuria. Pero en este caso, Manchuria, muchachos, en verdad dice, rendido Japón en la Segunda Guerra Mundial, la guerra civil en China continuó. ¿Ya? La guerra, es decir, ya fue vencido los japoneses, expulsados de China. Y la enemistad entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino no terminaba. Continuaron, muchachos. Pero ¿qué sucedió? Los comunistas lograron recuperar y ocupar por completo Manchuria. Y esto los fortaleció. O sea, es decir, Mao Zedong del Partido Comunista Chino se fortaleció al recuperar Manchuria. Chiang Kai-shek del Kuomintang se empezó a debilitar. ¿Y qué sucedió? Fase final de la Guerra Civil China, entre 1947 y 49. El Partido Comunista Chino se fortaleció cuando recuperó Manchuria. Avanzaron hacia otras ciudades inconteniblemente. Es decir, el ejército rojo de Mao Zedong persiguió al ejército nacionalista de Chiang Kai-shek y los acorraló. El ejército nacionalista de Chiang y todos sus seguidores huyeron de China y se fueron a una isla llamada la isla de Formosa. En esta isla, hoy que es Taiwán, China-Taiwán, allí fundaron la República Nacionalista de China, apoyado por Estados Unidos. Y hasta hoy existe esta isla llamada Taiwán, Taiwán-China, o China taiwanesa, pero que responde al nombre de la República Nacionalista de China. Lo apoyó Estados Unidos. En cambio, esta isla
En cambio, en la parte continental, ¿qué hizo Mao Zedong? El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong venció totalmente a los nacionalistas y estableció en China continental la República Popular de China, con su capital en Pekín. Ahora, años después, Mao Zedong toma el poder y para que China salga adelante, muchachos, aplicó un plan económico. Ese plan económico Mao Zedong lo llamó el Gran Salto Adelante. ¿Qué significó esto? Fue un modelo económico establecido por Mao Zedong en China entre los años 1958 y 1961, cuya finalidad era industrializar a China con el modelo ruso. Es decir, el modelo ruso lo aplicó Mao Zedong en China y con el apoyo de Rusia. Y por esa razón, muchachos, gracias a Mao Zedong, hoy China es uno de los países más industrializados del mundo. Gracias a este plan económico llamado el Gran Salto Adelante, Mao Zedong dio los inicios de una industrialización en el territorio chino. Jóvenes estudiantes, vamos a hacer un resumen de lo que expliqué, fases de la guerra civil china. Aquí está. El primer resumen, grupos enemigos, está en este cuadrito. Segundo resumen, líderes fundadores del Kuomintang, Chiang Kai-shek, del Partido Comunista Chino, Mao Zedong y Zhou Enlai. 1912, los nacionalistas toman el poder, o sea, de Chiang Kai-shek, venciendo a los señores de la guerra, antiguos emperadores. Los nacionalistas del Kuomintang mataron a cerca de 6.000 personas pertenecientes al Partido Comunista Chino en 1926. Este hecho motivó a Mao Zedong a formar el Ejército Rojo y declararle la guerra a Chiang Kai-shek. La victoria final, el ejército de Mao Zedong al final venció en esta guerra estableciendo la República Popular China. Con ofensiva de los comunistas, en 1947 fueron derrotados los nacionalistas y huyeron a la isla de Formosa. Es decir, acá, muchachos, en este cuadro que les presento a continuación, miren, dice, vamos a comenzar con este cuadro, ya, en orden. En el año 1921, acá primero los grupos enemigos Kuomintang, ¿cierto? Ya, en el año 1921 se fundó el Partido Comunista Chino y se convirtió en enemigo del Kuomintang. En 1927 ambos ejércitos iniciaron la guerra civil china. Kuomintang versus Partido Comunista Chino. Ahora, la ofensiva de los comunistas. Perdón, primero la larga marcha. En 1934 los nacionalistas persiguieron a los comunistas por 10.000 kilómetros en 370 días. Por esa razón, la ofensiva de los comunistas de Mao Zedong en 1947 van a derrotar a los nacionalistas y los van a hacer huir a la isla de Formosa. En la isla de Formosa establecerían la República Nacionalista de China o China-Taiwán. Y la victoria final, indudablemente, ¿quién ganó esta guerra, la guerra civil china? Lo ganó el ejército de Mao Zedong. ¿Quién fue vencido y derrotado? El ejército de Kuomintang de Chiang Kai-shek. Este cuadro, muchachos, va a ir al cuaderno, ¿ya? Aquí estoy indicando, trabajo de extensión. Copiar en el cuaderno los mapas conceptuales que recibirán vía WhatsApp. Les voy a enviar y lo copian al cuaderno. Luego, hoy mismo, terminan de copiarla, los mapas conceptuales, le toman fotografía y me mandan a mi WhatsApp personal. Tienen 50 minutos para hacer este trabajo. Ahora, lo que van a hacer para el día miércoles 27 de mayo, para la próxima semana, ya van a resolver las prácticas de las páginas 31, 32, 33 y 34. Y lo envían el miércoles 27 de mayo de 9 a 9:30, esa práctica. Será calificado la práctica para sacar los promedios del bimestre. Muchachos, será hasta una próxima oportunidad. Cualquier pregunta, no se olviden escribir por el WhatsApp grupal. Y los trabajos que me van a enviar, la copia de los cuadernos, por favor lo envían por mi WhatsApp personal. ¿Qué va a ir al cuaderno? Decía, a ver, al cuaderno se copia este cuadro.
Ya, al cuaderno se copia este cuadro, va un cuadro, este mapa conceptual. Se copia este segundo cuadro. Ya, a ver, este primer cuadro se copia al cuaderno. Se copia al cuaderno este segundo mapa conceptual. Y el tercer mapa conceptual es este de acá. Fases de la Guerra Civil China. Ya, 3 mapas conceptuales que hoy mismo van a copiar en el cuaderno en 50 minutos. Terminado de copiar, me van a enviar el trabajo del cuaderno. Y luego les voy a enviar el video de la clase para que ustedes puedan observarlo con detenimiento y puedan resolver las prácticas calificadas que me van a enviar el próximo miércoles. Mis queridos estudiantes, un abrazo fraterno y nos estamos viendo en una próxima clase virtual.